Ok, resolvamos este problema del circuito estabilizado en emisor, ¿ya? Eh, Tenemos este circuito de polarización estabilizado en emisor, en donde vemos que hay una resistencia de 430 kiloohmios conectada en la base, una resistencia de 2 kiloohmios conectada en el colector y una resistencia de 1 kiloohmio conectada en el emisor, ¿ya? Entonces, aquí está la base, acá está el colector y acá está el emisor. Muy bien. Si ven aquí, pues se están conectando los condensadores, ¿no? De desacoplamiento de la señal de corriente directa, ¿ya? Estos condensadores actúan como circuito abierto para lo que es corriente directa, ¿no? Solo dejan pasar la señal de corriente alterna los condensadores, ¿no? Entonces, ahorita como estamos analizando nosotros al circuito para lo que es la corriente directa, solo para la fuente de 20 voltios, simplemente a estos condensadores nosotros los descartamos, no los tomamos en consideración, como que ellos no existieran. Hacemos el análisis como que ellos no existieran, ¿ya? Bien, aquí nosotros nos piden en este problema que determinemos la corriente de base, la corriente de colector. Ya la corriente de base es la corriente que entra a la base. La corriente de colector es la corriente que llega aquí al colector. El voltaje entre colector y emisor, el voltaje entre este punto y este punto. El voltaje de colector se refiere al voltaje que es de ahí desde este punto a tierra, ¿ya? El voltaje en emisor se refiere al voltaje que hay desde este punto a tierra, es decir, es el voltaje en la resistencia de emisor, ¿no? Ese es el voltaje de emisor. El voltaje en la base es el voltaje de este punto a tierra. El voltaje base colector es el voltaje entre este punto de la base y el colector. Y la corriente de colector de saturación también me están pidiendo, ¿no? Es esa corriente que se obtiene cuando el transistor trabaja en modo de saturación. Es decir, como que dejara pasar la corriente libremente entre colector y emisor, como un interruptor cerrado, más o menos, ¿no? Se comportaría. Entonces, el literal A nos pide que calculemos la corriente de la base, ¿ya? La corriente de la base, la corriente de la base, pues se la calculaba con esta ecuación que está aquí, ¿ya? Esta ecuación que nos dice que la corriente de la base es igual al VCC menos el voltaje de base emisor, VBE, dividido todo eso para la resistencia de base más beta más uno por la resistencia de emisor, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que nos permite calcular la corriente en la base, esta que ustedes ven aquí, ¿ya? Esta ecuación, ¿de dónde se obtiene? Del circuito de entrada, ¿no? Entonces, el circuito de entrada es ese circuito en donde yo tengo el voltaje base emisor. Aquí apliqué la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Y obtengo la ecuación de la corriente de base. Entonces, con esa ecuación, que es esta que está aquí, esta que está aquí, determino la corriente en la base. Ya reemplazo los valores, 20 voltios, que es el VCC, el voltaje base emisor es 0,7 voltios, la resistencia en la base es de 430 kiloohmios, ¿ya? Y el beta, acá está indicado, dice que el beta es de 50. Como es beta más 1, quedaría 51 multiplicado por la resistencia que se tiene del emisor, y esa resistencia es la de aquí abajo, ¿no? Que vale 1 kiloohmio. Esta que está aquí abajo, 1 kiloohmio. Entonces sería 51 por 1 kiloohmio. 20 menos 0,7 dividido para 430 kiloohmios más 51 por 1 kiloohmio. Y eso me da 40,1 microamperios, ¿no? 40,1 microamperios. Micro es por 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces sería 40,1 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Entonces, ese prefijo, el 10 a la menos 6 es micro. Entonces por eso coloco 40,1 microamperios. Bien, eso con respecto al literal A, que ya está solucionado, se ha determinado que la corriente de base vale 40,1 microamperios. Ahora, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. El beta nos están dando, es un dato que vale 50,
Por lo tanto, me quedaría 50 por la corriente de base que la calculé hace un momento. Eso me da 40,1 microamperios. ¿Ya? 40,1 microamperios. Y esto va a ser igual entonces a 2,01 miliamperios, ¿no? Es lo que me da la corriente de colector. Bien, el literal C me dice que determine el voltaje entre colector y emisor. El voltaje entre colector y emisor, ¿no? Entonces, ese voltaje colector-emisor se lo determinó, o la ecuación de ese voltaje colector-emisor se la determina con la malla que se forma en el circuito de salida, ¿no? Esa malla es esta que ustedes ven aquí en esta diapositiva, ¿ya? En donde tenemos la resistencia de colector, tenemos el transistor entre colector y emisor conectado, la resistencia emisor y el voltaje VCC. Entonces, de aquí de esta malla sacamos esta ecuación que está aquí, asumiendo que la corriente de emisor es bastante cercana a la corriente de colector, que es lo más común, ¿ya? Y me queda esta ecuación que está aquí, ¿ok? Entonces, esta ecuación de aquí yo la utilizo acá, ¿ya? Esta ecuación que está aquí yo la utilizo y determino pues el voltaje del colector emisor. Reemplazo valores. Voltaje colector es igual a VCC menos IC por RC más RE. Reemplazo valores, PCC vale 20 voltios, la corriente de colector yo la calculé hace un momento, vale 2,01 miliamperios, y ese 2,01 miliamperios está multiplicando la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Entonces la resistencia de colector es 2 kiloohmios, la de emisor es 1 kiloohmio, se suman, esto me da 3 kiloohmios. Multiplico por los 2,01 miliamperios, ya eso me va a dar un voltaje que es de 6,03 voltios. Los 20 voltios del VCC se restan con esos 6,03 voltios y me da un voltaje colector emisor de 13,97 voltios. Ya, entonces ese es el voltaje que yo tengo entre colector y emisor en en este circuito, ¿ya? De polarización estabilizada en emisor. Hasta aquí he determinado, he resuelto el problema hasta el literal C, ¿no? En donde me pedían el voltaje colector emisor. Vamos al literal D. En el literal D me piden el voltaje de colector, ¿ya? El voltaje de colector, el voltaje de colector es el voltaje que hay desde este punto a tierra. Es el voltaje que hay desde ese punto a tierra. Entonces, como que yo conecte aquí un voltímetro, ¿ya? Y lo conecte aquí abajo, lo conecte aquí abajo, pues a tierra, ¿no? Venga así, se conecta aquí a tierra, ¿ya? Ese es el voltaje de colector, ¿ok? Entonces se puede ver claramente que el voltaje de colector es el voltaje que yo voy a tener a lo largo de todo este camino hasta llegar a tierra, de todo este camino, ¿ya? Ese es el voltaje de colector, ¿ok? Entonces yo puedo ver que el voltaje de colector es el voltaje que hay entre colector y emisor, entre este punto, y luego también es el voltaje que hay en la resistencia de emisor. O sea, sería voltaje de colector emisor más el voltaje en la resistencia del emisor, ¿no? O más el voltaje en emisor, ¿no? Porque el emisor también es desde aquí hasta acá, entonces justo coincide con el voltaje de la resistencia de emisor. Entonces, ya, ese es un camino para determinar el voltaje de colector, ¿ya? El otro camino que yo podría ocupar para calcular el voltaje de colector es el que yo veo que aquí están ocupando en esta ecuación, ¿ya? Eso sería igual, si yo vengo a la ecuación de acá, a esta malla, ¿ya? Yo les mostré hace un momento desde aquí para abajo, ¿no? Ese vendría a ser el voltaje de colector. Yo puedo sacar una ecuación desde este punto, que es el colector, hasta llegar hasta tierra, ¿no? Hasta llegar aquí abajo. Ese vendría a ser el voltaje de colector. Ya, eso sí voy en ese sentido, pero yo puedo ir en el sentido opuesto, puedo venir así y también llegar a tierra, ¿no? Llegar hasta tierra. Si hacen eso, entonces el voltaje de colector va a ser igual a el voltaje que en el VCC, ¿ya? El voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector, ¿no? Me queda esa ecuación que está ahí, ¿ya?
Entonces yo tengo dos ecuaciones. Puedo aplicar esta que está aquí, que se la saca en la malla yendo a lo así, en el sentido de las manecillas del reloj, o la que está aquí, BCE más BE, que se la saca en esta misma malla, pero yendo en el sentido al revés, ¿no? En el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Desde aquí hasta tierra, yo tengo BCE más BRE o BE, ya que es el voltaje de que hay en este punto. Y si voy así, tengo menos, menos IC por RC, que es el voltaje en la resistencia, más BCC, hasta llegar a tierra. Por eso tengo dos ecuaciones aquí, ¿no? Ese es el voltaje de colector. Bien, entonces en este problema están ocupando esta ecuación que está acá, ¿ya? Voltaje colector es igual a VCC menos IC por RC. Reemplazan los valores 20 voltios menos corriente de colector que es 2.01 miliamperios multiplicado por la resistencia de colector que es 2 kiloohmios. Y eso me da 20 voltios menos 4.02 voltios y eso es igual a 15,98 voltios. Ese es el literal de ya solucionado. Ahora, el literal E me dicen que determine el voltaje en el emisor. El voltaje en el emisor es el voltaje en esta resistencia de aquí. Ya, ese es el voltaje en el emisor, es el voltaje en esta resistencia. Ok, entonces yo lo pudiera calcular multiplicando la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Si la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, entonces yo podría multiplicar la corriente de colector por esta resistencia y ese sería el voltaje en emisor. Ya, esa es una manera que yo podría ocupar para determinar el voltaje en emisor. Justamente es la forma en la que resuelven aquí abajo esto. Miren, corriente de emisor por resistencia de emisor. Entonces, como la corriente de emisor es la misma que la corriente de colector, sería corriente de colector por resistencia de emisor y eso me da 2.01 voltios, voltaje de emisor. Otra manera de calcular el mismo voltaje de emisor, ya, es aplicando esta ecuación que está aquí, ¿no? ¿Esta ecuación de dónde sale? Sale del hecho de que el voltaje entre colector y emisor, por la fórmula de diferencia de potencial o caída de voltaje, va a ser igual al voltaje de colector menos voltaje de emisor. Entonces, si yo de esta ecuación que está aquí despejo el voltaje en el emisor, me queda que el voltaje en el emisor es igual al voltaje de colector emisor. eh, Perdón, me queda que es el voltaje de colector menos el voltaje de colector emisor. Eso es lo que me queda. Ya, esa ecuación yo la estoy ocupando acá arriba, ¿no? Entonces sería 15,98 voltios, que es el voltaje colector, menos el voltaje colector emisor, que es 13,97 voltios, y eso me da 2.01 voltios, ¿no? Coincidiendo con el otro cálculo que también hice, ¿no? Ocupando la ley de Ohm, ¿ya? Ambos me dan 2.01 voltios. El literal F, el literal F me dice que determina el voltaje en la base. Ya, el voltaje en la base lo pueden asimismo calcular con la ecuación de diferencia de voltaje, ¿no? Voltaje base emisor, ¿a qué sería igual? Al voltaje en la base menos el voltaje en emisor. Entonces yo aquí despejo el voltaje en la base, me queda que el voltaje en la base es igual al voltaje base emisor menos el voltaje en emisor. Y esta ecuación de aquí es la que yo utilizo aquí para calcular el voltaje en la base. Tengo ya el dato del voltaje base emisor y tengo ya el dato del voltaje emisor. Por lo tanto, el voltaje en la base me da 2.71 voltios. Serían 0.7 voltios del voltaje base emisor más 2.01 voltios del voltaje emisor y eso me da 2.71 voltios. El literal G me dice que determine el voltaje entre base y colector. Ya, aquí está la base, acá está el colector. Entonces me están diciendo que determine el voltaje que hay entre esos dos puntos, voltaje entre base y colector. ¿Ya? Entonces, si yo quiero determinar ese voltaje, ¿cómo sería? De acuerdo a la ecuación que nosotros conocemos, voltaje base colector es igual al voltaje en la base menos el voltaje en colector. Esa es la fórmula de la diferencia de voltaje entre dos puntos, entre B y C en este caso. Entonces, voltaje en la base ya lo calculé hace un momento, me da 2.71 voltios y el voltaje en colector también ya lo calculé hace un momento, ¿ya? Ese voltaje pues daba 15,98 voltios. Acá está, 15,98 voltios. Entonces simplemente reemplazo esos voltajes en la ecuación y me quedaría 2.71, que es el voltaje de la base, menos 15,98, que es el voltaje en colector, y eso es igual al voltaje base colector. Y esto da menos 13.27 voltios.
¿ok? Menos 13,27 voltios, ¿ya? Eh, bien, muy bien. El literal H me dicen que determine la corriente de colector de saturación. Para calcular esa corriente existía una ecuación que es esta. Corriente de colector de saturación es igual al BCC dividido para RC más RE. Entonces ocupo esa ecuación aquí y determino que la corriente de colector de saturación vale 6,67 miliamperios. ¿Ya? Y con eso pues he resuelto ya el problema, ¿no? Porque el problema me pedía era de uno desde el literal A hasta el literal H y he resuelto todos esos literales, ¿no? Aquí están solucionados todos los literales. Ya, muy bien. Entonces, continuemos revisando esto. Ya, otra clase de polarización u otra clase, otra forma de energizar al transistor sería a través de la que se conoce como polarización por divisor de voltaje, ¿no? Entonces, nosotros hasta el momento de las formas de polarizar al transistor, hemos visto la polarización fija, el circuito de polarización fija, también ya vimos el circuito de polarización estabilizado en emisor, y ahora vamos a ver este que está aquí, ¿no? El circuito polarizado por divisor de voltaje. ¿Ya? Estudiemos ese circuito de polarización a continuación. Bien, dice lo siguiente. En los circuitos de polarización anteriores, el voltaje colector emisor y la corriente de colector son función de la ganancia beta, ¿ya? La ganancia de corriente beta, el cual a su vez depende de la temperatura. La ganancia de corriente beta depende de la temperatura. La red de polarización por divisor de voltaje que veremos a continuación hace que las corrientes y voltajes sean prácticamente independientes de cualquier variación en la ganancia de corriente beta, ¿ya? Siempre que los parámetros elegidos sean seleccionados adecuadamente. Entonces aquí nosotros tenemos el circuito de polarización por divisor de voltaje, ¿ya? En la base tenemos dos resistencias conectadas, ¿ya? A la base, ¿ok? En el colector tenemos una resistencia de colector conectada y en el emisor una resistencia también conectada, ¿no? Y este es el circuito entonces de polarización por divisor de voltaje, ¿no? Aquí están los condensadores, perdón, el C1 y el C2, el C1 conectado a la base, ¿ya? Que permite desacoplar la corriente directa de la corriente alterna, ¿ya? Y eso en la base y en la salida, en el colector también, ¿no? Este condensador C2 permite que solo sea la corriente alterna la que pase, ¿no? Y llegue a este terminal VO de salida. Ya la corriente directa se queda acá. La corriente directa simplemente se le emplea para darle la energía al amplificador, al transistor, para que funcione como amplificador, ¿no? Que haga su operación. Para eso sirve. Ya, muy bien. Entonces, para analizar a este circuito existen dos métodos. El método del análisis exacto y el método del análisis aproximado. Ya, empecemos viendo el primer método, el método del análisis exacto. Dice, para realizar un análisis exacto de la red de polarización por divisor de voltaje, es necesario hallar la red equivalente de Thevenin en el terminal de base, ¿no? Este es el terminal de base o entrada, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hallar una red que le llaman la red equivalente de Thevenin en este terminal de aquí. Ya, para eso te vamos a tener que calcular un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿no? Que reemplazan a esta parte de la red, ¿no? A lo que se conecta a este punto de aquí, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, ¿ya?
yo lo puedo dibujar de otra manera. Aquí está dibujado de otra manera, es lo mismo. Yo tengo el voltaje VCC, tengo la resistencia R1 y la resistencia R2 que están conectadas a la base, ¿ya? Y voy a reemplazar esto de aquí por un circuito equivalente de Thevenin. Esto de aquí lo reemplazo por un circuito equivalente de Thevenin, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Bien, el circuito equivalente de Thevenin va a reemplazar a esto, ¿no? ¿Cómo hallo entonces el circuito equivalente de Thevenin? El circuito equivalente de Thevenin lo que va a hacer es reemplazar este circuito que ustedes ven ahí por un voltaje de Thevenin y por una resistencia de Thevenin, ¿ya? Eso es lo que se va a hacer. Resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que vamos a determinar es la resistencia de Thevenin, esta resistencia, ¿ya? Entonces esa resistencia se la determina reemplazando la fuente de voltaje, la VCC, en el circuito original, por un cortocircuito como se ve aquí, ¿ya? Entonces, el momento que yo reemplazo esta fuente original por un cortocircuito, veo que la resistencia 1 y la resistencia 2 se me conectan en paralelo. Están conectadas en paralelo R1 con R2. Entonces, ahí determino, de esta nueva red, determino la resistencia equivalente, ¿ya? Y me queda pues que la resistencia de Thevenin va a ser R1 en paralelo con R2. Yo tendría que calcular R1 en paralelo con R2. ¿Cómo se calculaba la resistencia paralelo? Cuando tenemos dos resistencias. ¿Cómo se hacía eso? Recuerden, les doy unos segundos. Bien, la resistencia de Thevenin es el paralelo de dos resistencias, de la resistencia 1 con resistencia 2. Entonces, la resistencia de Thevenin, de acuerdo a la ecuación de resistencia equivalente paralelo de dos resistencias, debería ser igual a la multiplicación de las resistencias R1 por R2 dividido para R1 más R2. ¿Ya? Eso sería la resistencia de Thevenin. Ahora, ya está determinada la resistencia de Thevenin. ¿Cómo determino el voltaje de Thevenin? VTH. Aquí dice, ¿no? En esta diapositiva mismo dice cómo se determina el VTH. El VTH es el voltaje que nosotros tenemos en la resistencia 2. Ese es el VTH, ¿ya? Entonces, ese VTH o ETH, como le están llamando aquí en la diapositiva, ya es el voltaje que tengo desde este punto a tierra, ¿no? Este circuito que ustedes ven aquí con el VCC conectado en serie con R1 y R2 es un circuito divisor de voltaje, ¿ya? Y existe una ecuación que permite calcular directamente el ETH, ¿no? O VTH, el voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje en la resistencia 2, la que está abajo, ¿ok? Ese voltaje, pues, nosotros no lo hemos visto en el curso, no hemos visto esa ecuación, pero aquí está anotada esa ecuación, ¿ya? El voltaje en la resistencia 2, en esta resistencia, que es el voltaje de Thevenin, ese voltaje se calcula con esta ecuación que está aquí. Ya esto ustedes tendrían que memorizar. Sería igual a R2 dividido para R1 más R2 y todo eso de ahí multiplicado por VCC. Así se calcula el voltaje de Thevenin, ¿ok? Con esta ecuación que está acá. Entonces, ya está determinado también el voltaje de Thevenin. Entonces, yo todo esto que está aquí, el circuito original, lo voy a reemplazar ahora por este circuito que está aquí abajo, con un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y los cálculos ya se van a hacer más sencillos. Mira, aquí está el circuito, ¿no? Aquí está el ETH, o voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿ok? Y se me forma una malla aquí, ¿ya? Yo puedo aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en esa malla. Eso es lo que se está aplicando acá, ley de voltaje de Kirchhoff, y obtengo esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, de esta ecuación que está acá, yo puedo entonces calcular la corriente de base, ¿no?
considerando como que la corriente de emisor es igual a beta más uno I de base, ¿no? Que es lo que está aquí, ¿ya? Y en la malla de colector emisor, de la malla de colector emisor, yo puedo sacar esta ecuación que está acá, ¿no? ¿Ya? El voltaje colector emisor es igual al voltaje VCC menos IC por RC más RE, ¿no? Menos IC multiplicado todo, entre paréntesis, RC más RE, ¿no? Eso es lo que me queda ahí en ese término. Entonces sería BC es igual a BCC menos IC, abro paréntesis, RC más RE, cierro paréntesis. Esa sería la ecuación de el voltaje de colector emisor. Ya, entonces yo tengo dos ecuaciones que me permiten encontrar pues las cantidades eléctricas de esta polarización, ¿no? De este tipo de polarización del transistor, la que es por divisor de voltaje. Eh, bien, entonces aquí nosotros tenemos un ejercicio. Ya resolvamos este problema con el nuevo circuito de polarización. ¿Ya? Recuerden que lo que estamos analizando nosotros es el comportamiento del circuito para corriente directa, ¿no? Entonces, los condensadores en corriente directa se actúan como alta impedancia, entonces se los retira nomás, como que no existieran, como que fuesen un circuito abierto, y nos quedamos solo con las resistencias, ¿ya? Analizamos este circuito, analicemos este circuito, ¿ya? Hagamos el cálculo de lo que nos piden en este ejercicio. Ya, el ejercicio dice lo siguiente. Determine para la configuración de polarización del divisor de voltaje de la figura indicada abajo, esta que está aquí, la corriente IC, el voltaje de polarización BCE también, ¿no? Dos literales. El literal A, la corriente IC, y el literal B, el voltaje de polarización BCE. Bien, entonces, tenemos este circuito de polarización por divisor de voltaje, en donde en la base tenemos dos resistencias, perdón, conectadas, una de 39 kilo ohmios y otra de 3.9 kilo ohmios. La de 3.9 kilo ohmios es la que va conectada a tierra, ¿ya? En colector tenemos una resistencia de 10 kilo ohmios conectada y en emisor tenemos una resistencia de 1.5 kilo ohmios conectada, ¿no? Entonces los terminales son así como siempre. Esta es la base, acá es el colector y acá es el emisor del transistor. ¿Ya? La resistencia de Thevenin, recuerden que se calculaba con esta fórmula que está aquí. Nosotros ya usamos, ya determinamos cómo era que se determinaba esa ecuación. ¿Ya? Es esto que está aquí. Es el paralelo entre R1 y R2. ¿Ok? Entre R1 y R2. Ya. Entonces, esta es la ecuación, ¿no? Sería la multiplicación de las resistencias dividido para la suma de las resistencias. Esto me da 3.55 kilo ohmios, ¿no? Sería 39 kilo ohmios por 3.9 kilo ohmios dividido para 39 kilo ohmios más 3.9 kilo ohmios. Y eso me da 3.55 kilo ohmios, la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin se determinaba con la ecuación de divisor de voltaje, que es esta que está acá, ¿ya? Que es esta que está acá. Entonces, vendría a ser pues 3.9 kilo ohmios dividido para 3.9 kilo ohmios más 39 kilo ohmios más 3.9 kilo ohmios. Y esto de aquí se lo multiplica por el VCC de 22 voltios y eso me da 2 voltios, ¿no? Estoy ocupando, les recuerdo, esta ecuación que está acá para calcular el voltaje de Thevenin. Y estoy aplicando el análisis exacto, ¿no? Por cierto. La corriente de base sería igual al voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor dividido para la resistencia de Thevenin más beta más uno por RE. Ahora, esta corriente de base, recuerden, sale de la malla, ¿no? Que forma el circuito equivalente de Thevenin con el circuito base emisor, ya del transistor. Sale esta ecuación de aquí que permite calcular la corriente de base, esta que está aquí. Entonces, reemplazo simplemente los valores que ya tengo. El voltaje de Thevenin vale 2 voltios, el voltaje base emisor vale 0.7 voltios. La resistencia de Thevenin es 3.55 kilo ohmios. Ya el beta más uno sería 101 y eso multiplico por RE que es 1.5 kilo ohmios.
Y de esa forma la corriente de base me da una corriente de 8,38 microamperios. Esa es la corriente que nosotros tenemos en la base, ¿ya? La corriente de colector, recuerden, era beta veces la I de base, ¿no? El beta aquí es un dato que vale 100. Entonces yo puedo, una vez que ya calculé la corriente de base, yo puedo calcular la corriente de colector, porque sí tengo el dato de beta. Entonces la corriente de colector es beta veces la I de base, me da 0,84 miliamperios. Y eso ya ahí estaría solucionando yo el literal A. Ahora, en el literal B me dicen que determine el voltaje entre colector y emisor. Ese voltaje, de acuerdo a la ecuación que yo determiné, sí o no, en la malla de colector emisor, el voltaje de colector emisor es igual a BCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia de emisor, ¿no? Entonces me quedaría eso, ¿no? Serían 22 voltios menos 0,84 miliamperios, que es la corriente de colector, multiplicado por la suma de RC más RE. RC más RE me dan 11,5 kilo ohmios, multiplico por 0,84 miliamperios y eso da 9,66 voltios. Entonces sería el BCC que vale 22 voltios menos 9,66 voltios, eso me da 12,34 voltios. Y esa es la solución del literal B. El voltaje colector emisor es 12,34 voltios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros, aparte del análisis exacto que hemos revisado ahorita, tenemos también el análisis aproximado de este tipo de polarización del transistor que se llama polarización por divisor de voltaje, ¿no? Entonces, vamos ahorita a revisar lo que es el análisis aproximado. ¿Ya? Se dice que es aproximado porque los valores que se obtienen de corriente de base, de corriente de colector, no son tan exactos, tan precisos como en el análisis exacto, ¿no? Pero tienen un error aceptable, ¿no? Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. O sea, el análisis aproximado no se lo puede aplicar siempre. Primero hay que ver si se cumplen unas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, podemos proceder al análisis aproximado. El análisis aproximado es más rápido, ¿no? Sería preferible aplicar el análisis aproximado siempre y cuando se lo pueda aplicar, ¿no? Porque es un método más rápido para sacar corrientes, voltajes en esta configuración, ¿ya? Entonces vamos viendo lo que dice. En el análisis aproximado se considera que si la resistencia de entrada en la base, definida por RI se refiere a impedancia de entrada, ¿no? RI es igual a beta más 1 por RE, ¿ya? Esa es la resistencia de entrada o impedancia de entrada en la base, ¿no? Eh, entonces, en este análisis aproximado se considera que si esa resistencia RI igual a beta más 1 por RE es mucho más grande que la resistencia R2, la resistencia R2 es la que está conectada entre la base y tierra, ¿ya? Esa es la R2. La corriente IB, la corriente de la base, entonces será mucho menor que la corriente que fluye por la resistencia R2, ¿no? Por lo tanto, I2 será aproximadamente, la corriente que fluye por la resistencia R2 va a ser aproximadamente igual a la corriente que fluye por la resistencia R1, donde la resistencia R1 es la resistencia que conecta la base con la fuente de BCC. Es esta resistencia que vemos aquí, ¿ok? Entonces, R1 es la resistencia que conecta la fuente BCC con la base. R2 es la resistencia que está conectada entre la base y tierra. Y RI, que es igual a beta más 1 por RE, es el reflejo de la resistencia emisor en la base. ¿Ok? Si esa resistencia RI, ¿ya? Si esa resistencia RI es mucho más grande que la resistencia R2, entonces simplemente lo que va a suceder aquí es que la corriente de base tiene que ser muy pequeñita, porque ella encuentra una gran oposición, que es la RI, ¿ya? La RI es muy grande y la corriente de base va a ser pequeñita. Y la corriente I2, en cambio, en comparación con esta corriente, va a ser bastante grande. O sea, toda la corriente que viene desde la fuente, toda la corriente se viene y pasa por acá, por R2, porque hay menos oposición al paso de la corriente por este camino, en comparación con el camino de acá. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo pudiera, si quisiera, yo pudiera descartar esto que está aquí. Todo esto lo pudiera quitar.
porque no tengo corriente y me quedaría solo, mi circuito se me convertiría solo en esto que está aquí, ¿ya? La corriente de la base se hace tan pequeña que la pudiera descartar todo lo que tiene que ver con la corriente de base, con esa parte del circuito. Y me quedo solo con esas dos resistencias, R1 y R2, ¿ya? Y hago los cálculos con respecto a ese circuito nuevo, ¿ya? Algo que podría yo calcular es el voltaje en la base, ¿no? Que es este punto que está aquí. Lo podría determinar con la ecuación de divisor de voltaje, ¿no? Aquí está la ecuación de divisor de voltaje. Sería R2 dividido para R1 más R2 por el voltaje VCC, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros aplicar el análisis aproximado? Cuando RI es mucho mayor que R2, ¿ya? Para que eso se cumpla, pues deberíamos analizar esto. Siempre y cuando, o sea, si esto de aquí abajo, si esto de aquí o lo de acá se cumplen, quiere decir que se está cumpliendo esta condición de acá. RE es mucho mayor que R2. Veamos. Si beta más uno por RE, ¿ya? Es mayor que 10 veces R2, eso quiere decir que este valor es mucho más grande que R2, ¿ok? Porque estoy multiplicando por 10 a R2. Y a pesar de eso, sigue siendo más grande este lado de la inecuación, ¿ok? O también pudieran decir beta por R, ¿no? Sin el uno, porque el uno es un número insignificante en comparación con el beta, ¿no? El beta puede ser, por ejemplo, 50. Y si yo le sumo uno, me queda 51. Es prácticamente lo mismo que antes, ¿no? 50 y 51 son la misma cosa prácticamente. Entonces yo pudiera descartar el uno, simplemente colocar el beta, multiplicar por RE, y si ese número, ese valor que me da es mucho más grande, que R2, ¿ya? Entonces puedo aplicar el análisis aproximado. Entonces esta ecuación me permite ver eso. Así sea multiplicando por 10 a R2, a pesar de multiplicarlo por 10 a R2, ese valor resultante sigue siendo menor que beta RE, entonces esta es la condición que me está diciendo que puedo aplicar el análisis aproximado, ¿ya? O sea, en resumen, cuando antes de aplicar el análisis aproximado, ustedes tienen que ver esta ecuación, esta inecuación de aquí que se cumpla, ¿ya? Si esta inecuación se cumple, si es verdadera, pueden aplicar análisis aproximado. También pueden aplicar la de acá, cualquiera de las dos, ¿ya? Por ejemplo, yo pudiera decir, aquí reemplazo valores y me queda, no sé, 500 mayor que 200. Esto de aquí es verdad. Entonces, como es verdad, yo puedo aplicar el análisis aproximado, ¿ya? O pudiera llegar y aplicar acá la inecuación de acá y me queda lo mismo, ¿no? 500 mayor que 200. Entonces, es verdad, y entonces procedo a aplicar el análisis aproximado. Antes de aplicar el análisis aproximado, siempre tienen que hacer esta comprobación, ¿no? De estas inecuaciones, de cualquiera de las dos. Entonces, una vez que ustedes ya se dan cuenta, pues que sí pueden aplicar el análisis aproximado, pueden aplicar esta ecuación de aquí para calcular el voltaje en la base, ¿ya? Pueden aplicar esta ecuación para encontrar la corriente en el emisor, esta ecuación que está aquí para encontrar el voltaje en emisor, esta acá está acá para encontrar el voltaje colector emisor y esta, eso básicamente, ¿no? Eso sería. Bien, ya. En corte, recuerden que la corriente de colector vale cero, ¿no? Y el voltaje de colector emisor es igual al VCC en corte. ¿Ya? Eso lo vimos en la configuración anterior, en el circuito de polarización anterior. Vimos que en corte nos quedaba que el voltaje colector emisor era igual a VCC. En esta nueva configuración de polarización por divisor de voltaje, también cuando el transistor trabaja en corte, el voltaje colector emisor es igual a VCC. ¿Ya? Y en saturación, igualmente, la corriente de colector se calcularía con esta ecuación, VCC sobre RC más RE. ¿Ya? El voltaje colector emisor en saturación es 0 voltios, ¿ok? Y eso sería. Bien, aquí nosotros tenemos un circuito, ¿ya? Dice lo siguiente. Repite el análisis de la página 215, pero esta vez utilizando la técnica aproximada, ¿no? Y compare las soluciones para el literal A, la corriente IC, y literal B, el voltaje de polarización BCE. Ya, aquí en realidad no es página 215, que hay un error de tipeo. Se refiere a este circuito que está aquí, ¿ya? Sería el circuito de la página 203.
Ya, aquí es 203, página 203. Entonces, que lo volvamos a analizar este circuito, ¿no? Pero ahora utilizando la técnica aproximada. Ahora utilizando la técnica aproximada y compare las soluciones, ¿no? Para lo que es la corriente IC y el voltaje de polarización BCE, ¿no? Porque cuando usamos el análisis exacto, eso también calculamos, la corriente IC y el voltaje de polarización BCE, ¿ya? Entonces, ya, recuerden que lo primero, antes de aplicar el análisis aproximado, hay que ver si se cumple la inecuación. La inecuación era beta RE tiene que ser mayor o igual que 10 veces R2. Entonces yo veo aquí que me reemplazo los valores de beta, el valor de RE, reemplazo acá el valor de R2 y me queda que en la inecuación me queda esto, que 100 kiloohmios es mayor o igual que 39 kiloohmios. Esto es verdad. 150 kiloohmios sí es mayor que 39 kiloohmios, eso es cierto. Entonces se ha comprobado que sí puedo aplicar el análisis aproximado para resolver este circuito. Inmediatamente entonces yo puedo aplicar la ecuación para el cálculo del voltaje de base. ¿Ya? Voltaje de base es igual a R2 sobre R1 más R2 por VCC. ¿Ok? Esta es la ecuación que puedo ocupar del análisis aproximado. Justamente es la ecuación que yo aplico directamente. ¿Sí ven? R2 sobre R1 más R2 por VCC. Reemplazo esos valores aquí en esta ecuación. Me quedaría 3.9 kiloohmios dividido para 3.9 kiloohmios más 3.9 kiloohmios y todo eso de ahí multiplicado por el VCC que vale 22 voltios. Y el voltaje en la base me queda que es de 2 voltios. ¿Ok? Luego de eso puedo aplicar esta ecuación de acá que dice que el voltaje emisor es igual al voltaje de la base menos el voltaje base emisor y calculo el voltaje en emisor, ¿no? Y con este voltaje emisor yo puedo calcular la corriente de emisor, que sería igual a voltaje emisor dividido por la resistencia de emisor. Y eso me da 0.867 miliamperios. ¿Ya? Entonces yo tengo la corriente de emisor, que es la misma que la corriente de colector, ¿ya? Puedo aplicar la ecuación de voltaje colector emisor, ¿ya? Que es igual al VCC menos IC, que multiplica entre paréntesis RC más RE, cierro paréntesis. Entonces reemplazo los valores que ya he obtenido aquí. VCC lo tengo, vale 22 voltios. IC lo calculé hace un momento. IC es igual a la corriente emisor y eso es igual a 0.867 miliamperios. RC tengo el dato de 10 kiloohmios y RE que vale 1.5 kiloohmios. A ver, RC, ¿cuánto vale RC? RC sí, RC vale 10 kiloohmios y RE vale 1.5 kiloohmios. Entonces reemplazo esos valores y el BCE me queda 12.03 voltios. Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? La corriente de colector me dio 0.867 miliamperios con el análisis aproximado. Con el análisis exacto, la corriente de colector daba 0.84 miliamperios. Son valores bastante cercanos, ¿no? 0.84 miliamperios con el análisis exacto y 0.867 miliamperios con el análisis aproximado. Son valores muy cercanos entre sí. No hay mucha diferencia, ¿ya? No hay mucho error. Y el voltaje colector emisor con el análisis aproximado me está dando 12.03 voltios, mientras que con el análisis exacto me da 12.34 voltios, ¿no? También son valores bastante cercanos entre sí, ¿no? Entonces no hay mucho error cuando utilizo el análisis aproximado, que es un método más rápido que me permite solucionar este tipo de polarización, ¿no? En los transistores. Bien, con eso pues podemos dar por finalizada esta clase, ¿no? Con la solución de este ejercicio. Muchas gracias.